Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Un saludo a cada uno de ustedes que nos está escuchando, ya sea desde sus hogares, de su trabajo o de algún tiempo libre que se están dando para escucharnos, en el cual estoy muy agradecido. Me gustaría que me contaran qué les ha parecido los nuevos videos. ¿Les han estado gustando los nuevos formatos, los temas? Y si es así, déjamelo saber en los comentarios para así saber qué piensan. Recuerden que ustedes son el capitán de este barco, y antes que nada me gustaría aclarar que yo no soy portador de ninguna verdad absoluta, ya que nadie en esta tierra tiene la razón. Ya vimos en la antigüedad qué pasaba cuando una persona creía que él poseía una absoluta verdad. La intención de este canal es que tú recuerdes ese poder interno que tienes y la razón por la cual has venido a la tierra, para que te encuentres a ti misma o a ti mismo. En lo personal, solo hablo y comparto mi opinión desde una perspectiva diferente, que no es lo mismo a decir que esa es la absoluta verdad. Ya aclarado esto, podemos comenzar. La sugestión es el poder que tiene una persona o algo externo para introducirse dentro de nuestro cuerpo mental. Esa capacidad que tiene esa persona de influir sobre una u otro grupo de personas. Esto se entrelaza con la imaginación y la visualización, que son dos cosas muy parecidas pero a la vez sumamente diferentes, ya que la imaginación son las imágenes de la mente creadas por el subconsciente y la visualización es el poder que tienes, válgame la redundancia, de poder influir en otros campos y espacios, tanto que la visualización es crear o manifestar en este plano de tercera dimensión una intención específica. Piensa que es exactamente lo que quieres y luego visualízate obteniéndolo, sintiendo que se hace realidad. Así se trabaja la visualización. Otro de los aspectos es la suposición, que no es más que la creencia de lo que pensamos nosotros. Pero aquí la pregunta es realmente para quién, ya que cada uno de nosotros somos seres individuales y cada uno tiene un diferente proceso y una diferente perspectiva. Eso quiere decir que lo que piensa el vecino no necesariamente tiene que ser lo que yo estoy pensando, ni lo que a mí me consta, ya que somos dos personas individuales con un proceso diferente. Pero aquí lo interesante es que para el vecino, esa es la realidad, sin importar lo que piensen los demás. Así que cada uno somos diferentes. Esto sí quiero que quede bien claro, ya que nadie tiene que pensar por fuerza al igual que los demás. Y no es por echarle a X o Y religión, ni nada por el estilo, pero en la antigüedad todo aquel que pensaba diferente, pues terminaba muy mal. Y tenemos muchísimos escritos de personas que nos dejaron sus experiencias para que recordáramos lo que nos costó la libertad de expresión. En aquel tiempo, cuando se llega la libertad de creencia religiosa o de pensamiento, es cuando comienza todo eso de lo gótico, que las personas comienzan a vestirse diferente, a comportarse diferente, incluso a hablar diferente, porque su pensamiento siempre fue otro a lo que les habían enseñado. Aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis, ya que en esta parte hay algo que se le llama proyección de identidad y que está del lado del pensamiento equivocado. Porque, por ejemplo, porque me visto de tal forma, discuto con todo el mundo, me pinto de X forma y digo que ya soy brujo o chamán,
hechicero y cuanto más. Y esto más que nada lo estoy diciendo porque el hecho de que te vistas de tal cosa no te hace brujo o chamán o lo que sea. Hay algo que se le llama congruencia. Una mujer que es bruja, por ejemplo, es una mujer sabia, y un hombre que es brujo es un hombre sabio, y los dos son hombres medicina, por lo cual se deben comportar como tal, y lo que van a hacer es utilizar su sabiduría para su bienestar. Porque, por ejemplo, ¿cómo te pones a sanar a una persona cuando no te puedes sanar a ti mismo? Entonces, ¿qué sentido tiene que un brujo o una bruja viva mal, que su casa no esté bien recogida, limpia, que su habitación esté pulcra? Digo, porque si se tiene ese conocimiento, no tendría por qué vivir así. Ojo, esa es mi perspectiva, que no quiere decir que sea la verdad, pero hay algo que se le llama imitación, y eso es porque esa persona es la imagen que vendió la iglesia en aquel tiempo de la Inquisición, e incluso hoy en día hay personas que se dedican al esoterismo, a la magia, y tiene todo este conocimiento, sabe que la imagen que vendió la iglesia de una persona desechada, arrumbada, descuidada, no necesariamente tiene que ser así. Que sí las hay, no lo niego, pero es que es porque es una proyección de lo que las demás personas dicen que una bruja tiene que ser así o asá. Y pues ahí va la gente a reunir todas esas características para hacerlo. A eso se le llama proyección. Y aquí aclaro que la magia no tiene que ver con los lujos y riquezas. La magia tiene que ver con la sabiduría de la naturaleza, pero a su vez con el orden, incluso de utilizarse de nueva cuenta una frase que se las voy a proporcionar, que es así: como tienes tu casa, tienes tu interior, porque tu casa, aunque sea rentada, es una proyección de tu cuerpo y de tu mente. Eso apréndanselo muy bien, ya que es una de las reglas de oro de la magia. Así como tú tienes tu casa, tienes tu interior, tu mente, tu corazón, tus emociones. La armonía es algo fundamental. Esas brujas o esos brujos que viven en las montañas, en los bosques, al lado del río, la señora que conoces que vive hasta el fondo de la colonia, allá casi pegada al cerro, ella tiene una armonía y una paz, que además una gran sabiduría, que las demás personas ni por la mente se les cruza. ¿Y qué hacen las personas? Comienzan a juzgar, a decir cosas, a correr rumores. Oye, que la señora es una bruja, que le pasa a una persona una enfermedad, ya es culpa de la persona. O X personas sufre un accidente, ya es culpa de la señora o del señor. Eso es lo que les han enseñado, y por eso digo, porque a mí me consta que yo he visto que te acercas a esa persona y tiene un conocimiento tremendo para sanar, para curar y recuperar tu espíritu, que se pierde cuando tienen algún accidente. Los invito a abrir su mente y a que no juzguen a las personas por lo que dicen los demás o lo que la comadre les platique. Tienes que vivirlo por ti misma o por ti mismo para obtener el aprendizaje. Muchas de las veces decimos que la magia tiene que ver con la superación, ya sea personal, financiera, amorosa o espiritual. Y por eso tiene que ver una congruencia. Esta es la sabiduría de la naturaleza. Con la naturaleza viene la acción y el conocimiento. Debe tener una relación en cada momento de nuestra vida. Cada día ir haciendo lo que ya sabemos, tal como lo hemos hecho antes. Por ejemplo, una persona que hace rituales por el hecho de hacerlos, corre un riesgo tremendo para él como para las personas que están a su alrededor.
Si tú el día de mañana te quieres convertir en una abuela sanadora o un abuelo sanador, abuelos medicina, debes comenzar por el autoconocimiento y eso manifestarlo en tu vida, ya que esa va a ser tu sabiduría. De lo contrario, si no puedes controlar y armonizar tu vida, en el caso de que llegue una persona a tu consultorio o por una orientación, no vamos a poder ayudarlo porque mi entorno está mal. La gente lo ve, lo percibe. Mucha gente piensa que pueden engañar a las personas, a los demás, cuando las personas sí se dan cuenta. Inclusive se dan cuenta de las mentiras. Y ahí vemos una prueba de que las personas ya no vuelven. Y después se comienzan a murmurar que aquella persona es una estafadora. Y ya no tienen pacientes ni clientela. En el mundo de la magia, la congruencia es muy importante de lo que soy internamente y de lo que proyecto. Por eso, si tú vas iniciando en esto, grábense muy bien en la cabeza. Yo debo ser congruente. De lo que tengo dentro se debe manifestar en lo que proyectas. Y para poder llegar a ese equilibrio, se tiene que tener conocimiento. La misma palabra nos lo está diciendo. Conocer, aprender. Que no es malo, uno nunca deja de aprender. Todos somos alumnos y maestros en su momento. Hay algo que se le llama transformación y esto sirve para darnos cuenta todo lo que podemos hacer y podemos aprender, ya que cuando uno va iniciando en este camino, uno tiene una percepción de este mundo, pero cuando ya te internas, te darás cuenta de que tienes que reinventarte todos los días. Te reinventas en tu forma de pensar, de sentir, de ver el mundo. Todos los días son una transformación para ti, pero anteriormente tú no te dabas cuenta, ni siquiera te pasaba por la cabeza. Esta transformación pasa por varias etapas, que son la imaginación, la sugestión y la visualización. Estas son las 3 etapas que vivimos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Dejemos de vivir en automático y comencemos a disfrutar. Sea lo que tú hagas, disfrútalo con toda la mejor actitud, ya que en las peores situaciones y en las peores sombras está el mejor aprendizaje. Parte de la transformación en las mujeres, por ejemplo, se pintan el cabello un día y lo traen de un color y después pasa un tiempo y lo traen de otro color. Pero esto es porque a ella le gusta y está a gusto con cada etapa que la hace única. Aunque para los ojos de la sociedad diga, mira, esa mujer está mal de la cabeza porque se pinta el cabello cada rato. Está desequilibrada. Dejemos de vivir de las opiniones de las personas. Y hay que reencontrarse con uno mismo, con tu esencia, haciendo lo que te gusta, no lo que los demás te digan que es lo que te gusta a ti. Desde ahí comienza la transformación de tu ser, de tu conciencia, de tu perspectiva. Un tip que les puedo dar, cambia de acuerdo a las estaciones. Puedes hacerlo, por ejemplo, de ropa, o con alguna actividad. Esto te hará que te alinees más fácil con la energía del universo, ya que estás yendo a su tiempo, no al tiempo terrenal. Un ejemplo, tenemos las modas. Ahí tenemos las temporadas de primavera, verano, otoño e invierno. Pero más que una apariencia, el cambio debe ser interno. Trabaja con los elementos, el fuego, el agua, el aire, la tierra. Cada vez irás aprendiendo más cosas de este mundo infinito de información. Una vez aprendido esto, si tú quieres, ya cuando hayas despertado más tus habilidades, puedes poner un consultorio como a ti te guste. Igual puedes ponerle plantas, o los elementos, o psicodélico incluso. Pero ese espacio debe emanar
tu proyección, tu paz, tu armonía y equilibrio. La energía y la magia la debes utilizar para cambiar internamente, para que así puedas cambiar tu entorno. De ahí es donde se comienzan a ver los resultados, que es tu propia magia. Además de todo esto, el error de las personas es que quieren todo a la de ya, de inmediato, pero no quieren hacer el proceso de la transformación, porque hay que luchar contra sí mismo. La magia no funciona de un día para otro. Todos somos brujos y brujas, pero cada uno tiene su proceso. Va dependiendo del empeño y la constancia del que se hace. Y bien, ya para no alargarnos tanto con este tema, me gustaría agradecerles por haberme escuchado y los invito a suscribirse al canal para poder así traerles más videos y nos sigamos escuchando. Sin más que decir, nos escuchamos hasta el próximo video. Hasta pronto.